Faride es una persona muy especial para mí, una súper psicóloga, preparadísima. Faride es especialista en el trastorno autista y nos puede explicar un poquito más de eso. Y hoy vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a hablar cómo se ve el trastorno, vamos a hablar cómo cuidado personal de los familiares, de los seres queridos y de las personas que tienen este trastorno. Sí, muchas gracias María Teresa por esta oportunidad para compartir los conocimientos con nuestros participantes. Y bueno, más que nada les voy a hablar un poquito acerca de lo que es el trastorno y también sobre cómo cuidarnos ahora que estamos en cuarentena y cómo cuidar a nuestros seres queridos con autismo también. Entonces, bueno, más que nada, vamos a comenzar, ¿te parece? Eh, Vamos a comenzar definiendo lo que es el trastorno autista. Y bueno, más que nada, el trastorno autista es muy importante mencionar que el trastorno autista está dentro de un espectro. Y un espectro, el término espectro significa que no hay dos iguales. Es decir, que cada uno va a tener sus retos únicos, así como habilidades y discapacidades también únicas. Entonces, el autismo es una alteración en el desarrollo neuroevolutivo de la persona que afecta desde edades tempranas en el desarrollo, afectando principalmente las capacidades de comunicarse y relacionarse con los otros. Sea cual fuera el caso, eh, hay características comunes que comparten los individuos con esta condición, tales como son las deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social, también están los patrones restrictivos y los patrones restrictivos de comportamiento y hay dificultad lidiando con cambios repentinos. Además de eso, eh, además de eso, hay ciertas personas con esta condición que presentan dificultades sensoriales, siendo sensibles a la luz, a los ruidos muy fuertes e inclusive al contacto o al tacto humano. Sabes que hay personas que con esta condición que no soportan el contacto con ciertas piezas de ropa, o hay muchas de ellas a las que tú no les puedes dar un abrazo, así por así, ¿me entiendes? Y bueno, más que nada es eso, y bueno, un diagnóstico temprano sería fantástico, pero sabemos que como en la infancia el niño aún está adquiriendo habilidades básicas para la vida, se puede confundir con una demora del desarrollo dentro de lo normal o esperado, porque sabemos que el desarrollo ha de ser concordante en todos sus aspectos, pero es necesario respetar y entender que cuando el niño está haciendo una nueva adquisición a nivel motriz, por ejemplo, se puede ver alterado su lenguaje, por ejemplo, y puede ser que esa parte se vea más limitada. Entonces se tratará de una regresión y, bueno, cuando ocurre esa regresión, el niño lo va a recuperar luego. O sea, todo esto lleva impreso la idea de que el desarrollo ha de ser armónico. Y cuando el desarrollo es armónico, el autismo no tiene lugar. El niño no tiene por qué avanzar demasiado en unos aspectos y quedarse atrás en otros aspectos. Y bueno, claro, sí, sí, ya estamos hablando en este momento de la parte del diagnóstico. En verdad, creo que empezando con el tema del autismo, es un tema como un poco tabú para las personas, o más que no que tabú, pero desconocido para las personas que no viven con alguien o tienen una experiencia de un ser querido o una persona cercana que tenga autismo. Creo que todavía estamos trabajando con las escuelas y las instituciones para que se hagan estos espacios inclusivos para las personas que tienen este tipo de trastornos. Así que tal vez algunas personas que estén con nosotros aquí se sientan un poco como que qué significa el autismo, cómo se ve. Entonces, Farid está haciendo un muy buen trabajo explicando eso. Y quiero recordarles a los que están aquí viendo que si tienen alguna pregunta específica, especialmente si ustedes viven con personas que que sufren de este trastorno y si en este momento
que quieren una pregunta específica, lo pueden hacer. O sea, o sea esa es la idea de esto, ¿no? O sea, poder concientizar y hacer ese espacio seguro para las personas que tengan curiosidad. O sea, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Y Paride, quiero que también compárteme a mí que a mí me gusta mucho este tema de la inclusión. Me gusta mucho poder comprender cómo comunicarme hacia una persona, por decir, hablar sobre alguien que tiene el trastorno autista. Cómo yo comunico, digamos, que una persona tiene el trastorno de una manera que sea respetuosa con la persona y respetuosa con su familia? Bueno, primero que nada, quiero que sepas que las personas con autismo son personas, al igual que tú, al igual que yo. Entonces, bueno, como dije antes, ningún caso se va a parecer al otro. Entonces, hay que primero observar con qué grado de autismo se está presentando la persona. Y bueno, más que nada, hablarle normal a la persona. O sea, la condición no tiene por qué poner barreras en la comunicación de nosotros con las personas. Trátalos normal, como así mismo como tratas a las demás personas, porque en verdad no hay nada más bonito que tratar a todos iguales, ¿no? Algo que sí me impactó muchísimo, bueno, yo estudié en Canadá y bueno, mientras estaba ahí en Canadá hice varios voluntariados con personas con autismo y algo que me sorprendió muchísimo era la inclusión social que tienen estas personas en esa comunidad. O sea, las personas sabían que tenían una condición, pero la condición no era impedimento para que ellos los trataran de la misma manera que estaban tratando a las demás personas. Y cuéntame más cómo se veía esa inclusión, porque creo que es un poco difícil, o sea, ¿cómo lo compararías, pues? O sea, ¿cómo lo compararías con cómo lo hemos manejado en países como Panamá, o sea, afuera? O sea, ¿cómo se ve esa inclusión? ¿Qué están implementando? ¿Y cómo están tratando o sea, cómo tratan en sí? Porque tú dices, trata lo normal, pero ¿qué significa eso? ¿Me explico? ¿Qué significa normal? ¿Cómo se ve? Uno se expresa y ese tipo de cosas? Claro. Bueno, así mismo como tú me estás haciendo preguntas a mí, eh, hay, hay personas que son muy abiertas y al igual que personas que quizás sientan un poco más de recelo. Y, o sea, tú nunca vas a conocer a la persona si no vas y le preguntas, ¿me entiendes? Entonces, más que nada es eso eh, de que, o sea, si tienes al frente a alguien que parece que tiene el trastorno, eh, trátala de una manera agradable, como te gustaría que te trataran a ti. Entonces, más que nada era eso. Y bueno, es eso, tratar a las personas como nos gustaría ser tratados a nosotros. Claro que sí. Y bueno, cuando una persona tiene el trastorno autista, cuéntame un poquito como cómo es su vida al día a día, cómo es la vida de las personas con este trastorno y las familiares con este trastorno. Yo sé que, o sea, debe ser un poco distinto, ya que es uno de los trastornos que, o sea, un poco como más notable tal vez, creo. O sea, tú dime como psicoprofesional, eh, ¿cómo se ve este trastorno dentro del ambiente, de la familia y todo? Claro. Bueno, no estamos hablando aquí de ningún caso específico, pero normalmente las personas con este trastorno van a comenzar a presentar algunos signos de alarma. Por Mm. ejemplo, los primeros signos de alarma que puede presentar alguien desde muy chiquito es que tiene pobre contacto ocular, la sonrisa es muy escasa, también que alinean de forma excesiva los juguetes, no balbucean, no dicen ninguna palabra a los 16 meses, no responden a su nombre, ¿qué más? No señalan ningún objeto, o sea, son niños que son descritos como niños muy retraídos, como niños Socialmente, que... ¿no? ¿Ah? Socialmente.
socialmente, exactamente. Y bueno, que tienen formas tal vez inusuales de jugar y tienen patrones restrictivos de comportamiento. Mm. Hay que prestar mucha atención al, al, a estas primeras señales de alarma, ya que son los primeros indicadores de que algo anda mal. Entonces, eso, y también sabemos que el autismo puede no manifestarse dentro de la primera infancia, sino que luego se puede manifestar de una forma más aguda. Entonces hay que prestar atención si el adolescente o el niño tiene patrones ritualizados, si Mm. tiene obsesiones, eh, si tienen comportamientos repetitivos, algo extraños. Entonces, más que nada, es eso. Yo les voy a dejar un post, lo he tenido en mente, acerca de los primeros signos de alarma y cómo se puede ver este trastorno desde en las diferentes etapas de la vida. Claro, claro que sí. En verdad es súper interesante. Y también he escuchado que estos niños con autismo muchas veces son extremadamente inteligentes y bien dotados. Explícame un poco más cómo eso, cómo es eso. Exacto. Bueno, dentro del espectro eh, existe una variable donde los niños, por su capacidad de concentración, por su capacidad de concentración en ciertas cosas, pueden llegar a ser sobresalientes. El otro día, eh, creo que estaba escuchando el, uh, el testimonio de Bill Gates. No sé si él es autista o no, si está dentro del espectro o no, pero algo que me llamó mucho la atención era que él desde niño mostraba este patrón, eh, cierta obsesión por los libros. O sea, él se leía un libro en 2 días, un libro de 300 páginas en 2 días, y, o sea, hoy en día es quien es, eh, gracias a esos buenos hábitos que se les, in, que se le inculcó desde niño, ¿no? Ujú. Entonces, sí, entonces, ¿cuál era la pregunta? Disculpa, de nuevo. No, que hay niños con autistas que Ajá, tienen como, son súper dotados y ajá, creo que o sea, eso es lo que he escuchado en el media, lo he escuchado cuando hablan sobre el término autista, porque pareciera que por una parte están muy restringidos en la parte social, como tú dices, pero por otra claro. parte tienen estas como dones, y tú estás hablando de Bill Gates y como que él es una persona muy dotada, así que me imagino que ibas por ahí. Sí, y bueno, más que nada, dentro del espectro están personas que pueden ser muy sobresalientes, como hay otras que pueden tener cierto tipo de dificultades a nivel escolar, a nivel social, y bueno, tal vez, o sea, hay muchos casos de autismo en los que la persona es muy sobresaliente, como hay otros casos de autismo donde la persona presenta otras dificultades académicas. Por ejemplo, o puede ser deficiencia intelectual también. Ujú. Eh, y bueno, dentro del espectro hay un sinnúmero de posibilidades que pueden existir con esta persona. Y bueno, en verdad, o sea, como dije anteriormente, esto está enmarcado dentro de un paraguas y ningún joven, ninguna persona con autismo va a ser igual a la otra. Ok, súper. Pero les recuerdo a todas las que están aquí, por favor, si tienen alguna experiencia personal con este tema, compartan. Si tienen alguna pregunta de este tema, compartan, que en verdad les incentivamos porque es un espacio especial
para que podamos compartir de esto y sin ninguna pena, sin ni ningún problema. Esto es un espacio para todos para que podamos explorar más del tema y conocer de un especialista que ha trabajado en esto. Así que, hablando de ese tema, te quería preguntar, eh, es estas superdotes, o sea, estos aspectos que tienen las personas que tienen el trastorno, ¿es por el mismo trastorno tiene algo especial que hace que ellos sean así? ¿O es como que decir cualquier persona puede tener un don y ellos simplemente lo pueden reflejar como cualquier otra persona? Bueno, sí, como dije anteriormente, hay eh, ciertos grados de afectación que puede presentar la persona con este trastorno. Entonces, bueno, más que nada va a depender, o sea, cualquiera puede presentar esta. Se me cortó un poquito. Hola, un poquito, sí. Ya regresé. Sí, bueno, sí, retomando el tema un poquito, todos pueden presentar estos dones, pero, o sea, los dones son talentos o habilidades que uno desarrolla, a, que uno desarrolla en potencialidad. Entonces, algo que les ayuda a estos niños como que a concentrarse y a fijarse en, qué sé yo, tal vez los libros como Bill Gates, es su capacidad de concentración en las cosas. Entonces, O sea, que tienen una o gran sus capacidad para fijaciones, concentrar. ajá, o sus fijaciones Ujú. también les pueden ayudar también a, a ser exitosos luego en la vida. Claro. Y Sí. como tú dices, hay un espectro, así que hay personas que presentan como un nivel más bajo o sea, de la disfunción, por así, o el trastorno, que no, o sea, porque el trastorno al final lo que haría es que no los deja vivir una vida como, entre comillas, normal para nosotros, ¿no? O sea, los impide el vivir una vida como que sea tan fácil como para nosotros que, imagínense, para alguien que no tiene un trastorno, la vida no es fácil y a veces puede volver bien complicada y a veces podemos tener depresión y ansiedad, o sea, una persona con un trastorno es como un peso adicional a ese problema que uno tiene, o sea, que es como un peso adicional si algo pasa, si viene un coronavirus, si viene algo externo, la persona con el trastorno tiene más dificultad que una persona que en caso no lo tiene, ¿verdad? Entonces como que eso es algo importante de mencionar. ¿Te gustaría hablar del tema? Claro que sí, claro que sí. De hecho, la paciencia es algo muy importante dentro de las familias y más adelante voy a hablar más de esto, pero como tú Sí. dices, o sea, si a nosotros se nos es difícil con esta nueva situación, adaptarnos a esta nueva situación, a nuestros familiares con Mm. autismo les es mucho más. Entonces es muy importante tratar de mantener sus rutinas y bueno, voy a hablar de eso más adelante, pero es muy importante tratar de mantener sus rutinas y tratar de hacer de la casa un espacio acogedor y seguro para el niño para el niño o la persona con autismo. Sí, porque de eso mismo estábamos comenzando, como que al principio queríamos hablar de los niños con autismo, pero, o sea, después nos dimos cuenta, o sea, hay tantas personas con autismo que no son Sí, niños, pero dependen de sus seres queridos, de las personas que los cuidan, así que hay que acordarse de todos, ¿no? sí. Antes de transicionar a la parte de cuidado personal, que es muy importante, quería preguntarte un poquito más acerca de el diagnóstico, o sea, cuéntame como que el diagnóstico temprano, porque una cosa es ser diagnosticado y otra cosa es ser diagnosticado como entre comillas a tiempo o sea, estar preparado. No sé cómo, o sea, la importancia de eso, cómo se hace, cómo se les habla a los demás cuando tú tienes un niño así y tienes miedo a decirlo, miedo a que te van a decir la gente. ¿Cómo uno toma ese paso y por qué es importante tomarlo? Bueno, en verdad, eh, mi mejor recomendación es que no esperen por un diagnóstico para comenzar el tratamiento. Comenzando por ahí, o sea, si tú ves que tu hijo está presentando ciertas demoras en el desarrollo, o sea, busca ayuda, busca
ayudas profesionales y comienza el tratamiento en esa área específica. Ok, la atención temprana no va a eliminar los síntomas ni es mucho menos que nosotros los vamos a curar, porque no Porque es esto no así, se cura. no es No, no es así. algo que se cura. No. Exacto, es una condición y la familia y el individuo aprenden a vivir con esta condición. Entonces, un poco acerca de cómo la familia lo toma. Ok, tener en la familia a alguien con autismo puede provocar graves desajustes en la dinámica familiar. Y Mm. es todo un proceso de adaptación a la familia y, o sea, como todo proceso lleva su tiempo. Y también es más que nada un proceso de duelo de la familia, de los padres, eh, ya que aceptar esto, o sea, aceptarlo se forma parte de la identidad. Entonces, más que nada es un proceso que va a llevar su tiempo. Entonces, Y esa parte que comentas de aceptar, yo creo que más, o sea, también hablamos sobre cuando un padre tiene un hijo por primera vez y tiene muchos ideales sobre ese hijo. O sea, muchas veces uno tiene un hijo y tiene ya como una vida estructurada de lo que su hijo va a ser, su hija va a ser. Entonces, más que, o sea, no es el niño el problema, o sea, o la persona con el trastorno, sino que muchas veces son las expectativas que tienen los seres queridos alrededor y como que llegó esa persona con esta dificultad y rompió todo como el esquema regular, normal de lo que de lo que una persona esperaba. Entonces eso puede ser un gran shock, ¿no? claro, sí, y más que nada porque desde que el niño está en el vientre, va formando una serie de expectativas y va formando un espacio mental en la mente de esos padres. Y, o sea, lo digo con hijos biológicos y también con hijos adoptados. Todo el proceso de adopción de un hijo también, también conlleva un proceso y eso también es crear dentro de la mente de los padres un espacio mental para ese hijo. O sea, constantemente están pensándolo de cómo va a ser, las ansiedades, las preocupaciones con ese nuevo hijo. Y bueno, todo eso es crear un espacio mental para él. Y bueno, más Me que gusta nada, mucho cómo lo las mencionas, el espacio mental. A veces no lo vemos de esa manera, pero es así, o sea, es como que tenemos una percepción de cada persona que está dentro de nuestro núcleo y le creamos un espacio a esa persona. Por eso es que cuando alguien fallece y tenemos una pérdida, como que sentimos que hace falta algo, porque ese espacio ya esa persona no está, y es como que está vacío, ¿no? Me gusta sí, mucho esa manera de explicarlo. claro, claro que sí. Y bueno, más que nada es eso. Claro, y entonces, hablando, a ver, hablando de este tema de la diagnóstico temprano, eh, como que, ¿qué pudiera pasar si, digamos, que no se le hace el diagnóstico temprano? O sea, como que por alguna razón hay resistencia en ver si la persona tiene o no tiene, y especialmente en los trastornos más avanzados, ¿no? Cuando tenemos que, el tema del Asperger, no sé si quieres tocar un poquito ese tema, pero cuando es un niño autista con más capacidad y no parece autista o tiene como más, o sea, no, pasa desapercibido. Claro, Eh, y han habido problemas, pero hay resistencia en ver el problema. Y entonces, no sé si me explico, como que me puedes hablar un poquito más de cómo, o sea, lo que podría pasar si no es diagnosticado. ¿Me explico? ok, sí, bueno, primero que nada, si no es diagnosticado, el niño va a sufrir, ok, el niño va a experimentar más dificultades de las que normalmente tienen todos los niños. O sea, ya sabemos que el proceso de crecer es difícil. Entonces, a los niños que no son diagnosticados a tiempo o que no se le ven estos signos de alerta a temprana edad o luego cuando el niño es un, ya es un adolescente o tal vez un preadolescente, este niño o preadolescente va a sufrir aún más las dificultades de lo que es crecer. Y bueno, es por eso que es muy importante la atención temprana y más que nada
no un diagnóstico, porque, o sea, como dije anteriormente, el diagnóstico muchas veces no se da, sino que se ven signos de alarma y, y bueno, dependiendo de esos signos de alarma, se da un tratamiento. Entonces, ya sea con tal vez fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, y, o sea, ese tipo de tratamientos. Digo, y también tenemos una percepción, o sea, a veces se nos crea esta percepción negativa del trastorno porque estamos tan acostumbrados a asociarlo con algo malo, como que, tú sabes, el psicólogo es para personas locas o ese tipo de cosas. Entonces, y que los trastornos, el autismo, tal vez lo asociamos mal, pero simplemente es una característica que se debe reconocer para entonces entrar con un tratamiento para que la persona que lo está viviendo pueda sobrellevarlo de una manera más exitosa, pueda sobrellevar diferentes situaciones. Y estamos hablando de la resiliencia, ¿verdad? Porque todos necesitamos ayuda, por eso tenemos ML Workshops donde ayudamos a personas a construir resiliencia, a mejorar su salud mental. Esto es un espacio de crecimiento, todos lo necesitamos, ¿no? No es como que los niños con trastorno autista son los únicos que lo necesitan, o las personas que tienen trastornos, este tipo de cosas. Lo que pasa es que, claro, cuando tú tienes un trastorno, entran muchos sentimientos difíciles que vienen con eso. O sea, te sientes como que tienes un problema médico, sientes que hay algo que te está agobiando, te sientes como que la sociedad, la gente no te va a aceptar, porque también es el estigma que a veces no nos ponemos a pensar lo difícil que es para alguien, pero aparte de tener algo que les va, que va a estar ahí para el resto de la vida, la persona con un trastorno, y también lo menciono por muchos otros trastornos, tienen este sentimiento de culpa, de shaming. Y tal vez los niños con autismo avanzado no lo van a reconocer tanto porque ellos ya tienen, o sea, tienen otro nivel de que no están tan conectados con las personas y tal vez no les aparezca ese sentimiento. Ahorita nos podrás explicar un poquito más cómo los niños con autismo expresan sus sentimientos y los procesan. Me gustaría saber ese tema. Pero cuando ya, tal vez cuando tengas un trastorno autista menos avanzado, sí tengan ese miedo, ¿no? Porque a todos no los imponen, como que si por alguna razón estás triste no puedes llorar, y si lo haces eres débil y todas esas cosas, ¿no? Especialmente cuando eres hombre, así que imagínate un hombre con un trastorno autista puede ser, y el menos avanzado puede ser también muy difícil, ¿no? Entonces como que es como tantas pequeñas cosas que hay dentro de esto, ¿no? Claro, sí, hay muchas pequeñas cosas que, o sea, que se pueden manifestar así como estar dentro del trastorno. Entonces, sí, es muy importante prestarle atención a las primeras señales y también eh, a los a las primeras señales de alarma, ¿sabes? Y bueno, Mm. nada es eso. Bueno, con respecto a tu pregunta de De emociones. cómo los chicos, cómo los chicos manejan, bueno, las personas, las personas con este trastorno muchas veces no saben manejar emociones. O sea, no me estoy refiriendo no me estoy refiriendo que todos son así, pero la gran mayoría no, no saben cómo expresarlas. Entonces, tal vez cuando están chicos se puede confundir con una rabieta, se puede confundir con una malcriadez, se Mm. confundir con muchas cosas. Y entonces, bueno, más que nada, el trabajo de los padres debe ser como que de una manera empática, eh, tratar de averiguar qué hay detrás de ese comportamiento, qué hay detrás de de esa malcriadez que lo está haciendo como que no expresarse correctamente. Entonces, eh, bueno, también se pueden ver problemas de conducta, también se puede ver, o sea, se manifiestan de muchas formas. También se pueden manifestar
bienestar ¿Les de cuesta el tema de las en la emociones? escuela. ¿Ah? Sí, les ¿Les cuesta el cuesta el tema de tema las de las emociones. emociones? Les cuesta el tema de las emociones y bueno, más que nada por eso recibimos llamadas de la escuela, recibimos amonestaciones de la Mm. escuela con ese niño en específico. También O sea, que es la misma institución no está preparada. normal, es parte de la... Exacto, exacto. Y Aquí dice bueno, Pairuz, y justo esas pequeñas cosas los hacen vulnerables en un grupo de adolescentes, por ejemplo. exactamente. Esas pequeñas cosas también los hacen, o sea, si antes eran un poco retraídos, los hace como que retraerse aún más Pero dentro más, del grupo de claro. adolescentes. Y eso es muy peligroso, yo creo que en el sentido de que necesitamos conexión con los demás, necesitamos poder estar esa conexión social y tal vez, y a ellos les cuesta mucho. Las personas con autismo, con el trastorno autista, son personas que ya en sí tienen esos conflictos que no saben conectar. No es que no quieren conectar, hay una diferencia entre yo quiero conectar con alguien Exacto, y no sé o no puedo, no tengo la capacidad. Y creo que sí, las personas con autismo también exacto. tienen esa dificultad de manejar sus emociones y de entender de más a fondo ese concepto de las emociones, ¿no? Sí. De hecho, eh, en terapia, bueno, yo trabajaba en una clínica antes de todo esto y bueno, precisamente en la clínica había un programa que se llamaba modificación de conducta. Entonces, dentro de este programa, dependiendo de la afectación del autismo, trabajábamos más las emociones, los comportamientos y las habilidades, porque las habilidades sociales, si hay deficiencias Mm. sociales, tú no vas a saber cómo comportarte en un entorno de clase, en un entorno social. Bueno, sí, sí, súper, muy importante. También ahora que estamos ya como que pasamos de media hora, quería hablar un poco más sobre el tema del cuidado personal en tiempos de cuarentena, o sea, las mejores técnicas y herramientas, la familia, y especialmente en este momento, creo que estamos en un momento difícil de manejar para todos, o sea, y en cómo se puede sobrellevar con personas con este trastorno, cómo se les puede ayudar para que ellos la pasen Claro. mejor, pero también que los seres queridos mantengan ese cuidado personal tan importante que necesitan. Bueno, normalmente cuando hablamos de ayuda a los familiares y ayuda al sistema familiar, concibe la familia como una unidad donde el total es mayor que la suma de sus partes. Pero es importante tomar en cuenta también que cada uno va a tener estrategias de afrontamiento diferente, cada uno va a tener, va a mirarlas de forma diferente y, o sea, cada uno es distinto. Entonces, en esta situación, considero importante también cuidarnos a nosotros mismos. Estar físicamente aislado puede tornarse muy estresante, tanto para personas con discapacidad y personas con discapacidad. Aún durante el aislamiento hay muchas cosas que el individuo no puede controlar, pero hay otras muchas cosas que sí puede controlar y esas cosas se encuentran dentro de nosotros. Ok, cuando tienes bajo tu cuidado a alguien con autismo o estás cerca de alguien con autismo, ya puede ser un hermano, un primo, inclusive hasta la familia extendida, que muchas veces viven con nosotros, eh, también eh, es muy importante cuidarte de ti. Ok, de manera individual, mi primera recomendación es que mantengan un horario. Mantengan un horario o una rutina y establezcan metas claras. Ok, la forma, eh, o sea, sin esto, ya. Pero yo lo que hago es hacer una lista de todas las cosas que necesito tener listas en el día,
un tiempo específico y que no pueden ser aplazadas. Hago esa lista y hago otra lista de las cosas que me gustaría hacer durante el día. Después que hago esas dos listas, las organizo y establezco prioridades. Y ahí cuando establezco prioridades también establezco las metas. También hay otras formas de mantener el, el, el teletrabajo, las clases online. Son cosas que tenemos prácticamente todos los días y no se pueden mover. Okay. Eso es lo primero que hay dentro de eso. Entonces, la segunda recomendación es que delega responsabilidades si eres la cabeza del hogar, delega, y si no, estoy hablando con un hermano, con un primo, también es importante saber que colaborar con las tareas del hogar, más ni menos, o sea, es una responsabilidad más, así como tenemos el teletrabajo, así como tenemos muchas otras cosas durante el día. Entonces, claro, así no se vuelva tan ¿qué pesado a una sola obligaciones? persona. Claro, claro, sí. Esto de delegar responsabilidades, me refiero a que todos los miembros del hogar tienen una responsabilidad en específico. A esto me refiero a familiares con discapacidad y sin discapacidad. Este es el momento para a tus niños habilidades básicas para la vida. Y habilidades Súper básicas importante. tales como Estoy muy de acuerdo. cocinar, tales como lavar su ropa. Y, o sea, hay muchas cosas que hacemos a diario que no le prestamos atención y sin embargo hay, tenemos familiares que nos están observando. Y cuéntame Entonces, cómo se le puede delegar la responsabilidad a un niño o niña con autismo o una persona con el trastorno autista. ¿Cómo se le delega, o sea, una responsabilidad, pero de una manera eficiente? claro, primero que nada es ser paciente. Ser paciente porque en verdad puede que el niño no le agarre la primera o puede ser que el niño esté distraído o cosas así, pero, eh, pero mi primera recomendación es que sean consistentes. Sean consistentes, refuercen las veces que lo hizo bien. Si no lo hizo bien, decirle, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a intentarlo de nuevo. O buscar alternativas para impulsar la conducta. Y bueno, más que nada es eso. Y bueno, Paciencia, yo creo que me encanta porque esa es como sí, la herramienta principal. Paciencia, yo creo que es sí. exactamente, Y exactamente. amabilidad, ¿no? O sea, como que tener paciencia y tener amabilidad. Y bueno, creo que van de la mano, pero decir las cosas con cariño, decir las cosas con amabilidad. Yo creo que todo el mundo acepta las cosas de esa manera, más que cuando uno está molesto o bravo o quiere que las cosas pasen ya. Es como que poder hacer las cosas con calma y amabilidad. Y yo creo que a ver, eso funciona mucho más y es mucho más efectivo que si las personas gritan, no están, se molestan y están bravos y todo eso. Claro, claro. Normalmente tendemos a ser mejor cuando nos sentimos mejor. Y eso va Buen muy punto. de la mano. Porque si nos Sí, sentimos mal de una vez, retraemos, es como lo normal. Y no nos damos exactamente. cuenta, o sea, no lo pensamos cuando estamos tratando. Muchas veces los padres creen que la manera correcta de ayudar a un niño, de como que, tú sabes, como decirle a un niño qué hacer es regañando, ¿no? Es como normal cuando lo decimos así en nuestra cultura, pero al final o sea, si tú te pones a ver si hay algo que no te gusta, si tú pones tu mano en el fuego y te quemas, tú vas a retraer tu mano, así que ese niño lo Claro. más probable es que no va a hacer lo que tú quieres que haga, ¿no? Entonces es importante Sí, la amabilidad. es muy importante la amabilidad. Y bueno, siguiendo con el tema, la otra opción es mantenerse activo, tanto intelectualmente como físicamente. Y esto me refiero a que, o sea, puede ser desde leer un libro o jugar juegos de mesa o hasta incluso
inclusive pueden recordar la trama de una película y luego comentarla con los otros. Y bueno, también Se cortó un poquito, pero algo que entendí sí, que sí se cortó un poquito. me ha servido. Por eso repite esa última Ajá, parte, pero me pareció que dijiste que es bueno que ellos estén, o sea, que jueguen y que la familia tenga como esos momentos de claro. felicidad. ¿Sí, no? Eh, sí, exactamente. Prácticamente lo que dije era que era muy importante mantenerse activo, tanto físicamente como intelectualmente. Entonces, con Pero esto me activo no siempre como que estudiando necesariamente, porque yo creo que no, muchas no, veces la gente cree que actividad es como trabajo. exactamente, exactamente. Y esto puede ser desde leer un libro, jugar juegos de mesa o jugar juegos que involucren la parte física y hasta inclusive puede ser recordar la trama eh, de una película que han visto y luego se la pueden comentar a otros, se las pueden comentar a un amigo que está llamando o a un familiar, ¿no? O sea, hay muchas maneras de mantener la mente activa. Puede ser aprendiendo un nuevo idioma, puede ser jugando sudoku. Hay un millón de formas de mantenerse activo. Y Claro, bueno, ajá, pero también hacerlo y como bueno, en grupo y en familia, o sea, y especialmente con el niño con autismo que le cuesta, o sea, yo creo que también es algo de práctica, o sea, si las familias se reúnen y juegan juntos, eso también lo que va a hacer es que va a crear, tú que sabes de la neuroemoción y el cerebro, o sea, eso crea ciertas memorias positivas en el niño. Y cuando crece también tiene esas memorias positivas. Y es muy importante cuando estamos hablando del niño con autismo, que le implanten los padres desde pequeños buenas memorias y una buena experiencia, porque digamos, como hablamos del trastorno, es más difícil para un niño con autismo como sanar por sí solo. O sea, estamos hablando que, o sea, por ejemplo, si hay una herida un niño, se puede convertir en un trauma. Cuando somos adultos lo podemos sanar si actuamos de la manera correcta. Pero un niño con un trastorno autista no va a ser tan fácil para ese niño. Tal vez lo sane, pero le va a costar el doble, el triple, el cuádruple. Así que como padre, como ser querido, como hermano, como hermana, quieras asegurarte de que ese niño esté pasando buenas experiencias y que se sienta bien y que tenga esos buenos sentimientos, porque eso va a ser su colchón de resiliencia cuando los momentos vengan los momentos difíciles. exactamente. Me encanta la forma en que lo expusiste, María Teresa, porque en verdad en los primeros años de vida, cuando uno es niño, se, se crea este colchón de resiliencia que tú te refieres. O sea, así cuando vienen los momentos difíciles, ya en la adultez, en la adolescencia, tenemos un lugar en donde refugiarnos en nuestra memoria. Es muy importante que crear Es importante. esas memorias y sí, exacto, crear esas memorias con los niños. Sí, y Sí, bueno, en entonces, verdad, si estando en este proceso del crecimiento personal, uno lo puede crear también como adulto. O sea, si uno no tiene, digamos, memorias bonitas, a veces eso puede ser la causa de muchas depresiones y uno lo puede hacer, pero es un trabajo. O sea, es un trabajo consciente y conlleva un proceso de terapia. O sea, que por eso el tema de la importancia de la diagnóstico temprano con niños con trastorno autista, porque a claro que ellos le va sí, a costar un poquito más. Uh-huh. claro que sí. Y bueno, continuando con las recomendaciones, es eh, encontrar, encontrar el humor a la situación. Muchas veces decimos que, ok, ¿y eso para qué nos sirve? Pero inclusive el reír o el sonreír eh, esporádicamente durante el día puede, puede crear puede crear cierto alivio interiormente. Y, o sea, alivio, ya o frustración que estemos viviendo en ese momento. Entonces, es muy importante
encontrarle el lado humor. Bueno, ¿Aló? Es que se está cortando un poco. Se está cortando un poco. A ver, habla de vuelta. ven, hola. Sí, disculpa, ¿Aló? se me paró un momentito. ¿Verdad? Sí, se está como cortando un poco. A veces tiene esos problemitas. Hola. Es ¿Me como que, escuchas? a ver, como que está un poquito, se retrasa un poco la señal. A ver, hay que esperar, como que se está cortando. A ver, habla de vuelta. No, ¿aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. O sea, María o sea, Teresa, te creo que escucho, estamos teniendo problemas. pero estamos teniendo ese problemita, sí. Em, Ajá, bueno. ¿Quieres Bueno, a ver, ujú, sí, déjame terminar aquí. Y ok. bueno, la otra recomendación que tenía en mente era que utilicen técnicas de manejo de estrés activamente. O sea, muchas veces las hemos escuchado, hemos visto por ahí de que la respiración, de que el mindfulness, de que el yoga, la meditación, pero en este momento es crucial usarlas porque, o sea, estamos en una condición donde el mundo entero está sufriendo. Quizás Tosa, Mm. ya Chicos, ¿lo están escuchando bien o les gustaría que lo iniciáramos de vuelta? impulsan al individuo a ser. Oye, si quieres lo podemos poner de vuelta para ver porque algo está pasando ¿Qué? con el internet. Si quieres podemos iniciar de vuelta, pero es que se escucha y después se corta y después se pierde y después se regresa. ¿Me Okay. explico? Bueno, vamos a O iniciarlo sea, de nuevo. vamos a parar el video y vamos a reiniciar. Entonces, para que entonces los que están aquí, Ok, por favor, reinicien con nosotros porque no es que no se escucha bien y después para ver si eso lo arregla. ¿Me explico? ok, Ok, así que voy a pararlo, voy a finalizarlo y entramos de vuelta.